Hola a todos, en este video vamos a hablar de el grado de una función entre esferas. Y bueno, antes de comenzar el video quiero nuevamente aclarar que voy a estar trabajando únicamente con coeficientes en los números enteros. Pero bueno, comencemos. Bueno, ahí está. Entonces primero pongo la advertencia que ya dije, que voy a utilizar coeficientes enteros, y vamos a ver qué significa esto del grado de una función entre esferas. Para esto, pues consideremos, justo como lo estoy diciendo, una función. Digamos que tenemos f, una función de Sn en Sn. Entonces esta función induce una función f estrella entre los enésimo grupos de homología reducidas, digamos de Sn, en el enésimo grupo de homología reducida de Sn. ¿Sí? Y a su vez lo que estamos diciendo es que pues bueno, ya demostramos que este es isomorfo a z y este también es isomorfo a z. Eso quiere decir que si digamos este estuviera generado por un elemento alfa, entonces pues que esta función que pues digamos es n alfa, aplicado un n alfa, pues tiene que ser de la forma d por n alfa. O sea, es nada más, esta función esencialmente es multiplicar por un entero d. Ahí está, ¿verdad? Que d tiene que ser un entero. Y entonces justamente lo que vamos a decir es que el grado de esta función f va a ser exactamente este entero d. Esa es la forma en la que se define. Entonces vamos a recapitular. Tenemos una función. Si tenemos una función, nos fijamos en el inducido en los grupos de homología, en los grupos de homología Hn de Sn, y entonces este es multiplicar por algún entero. Ese entero es a lo que le llamamos el grado de la función. Y ahora en este video vamos a ver una serie de propiedades de este número, o sea, de este número grado de una función entre esferas. Primera propiedad. La primera propiedad nos dice que el grado de la identidad, ¿quién creen que es? Pues tiene que ser exactamente igual a 1, ¿verdad? Porque si tengo la función identidad entre esferas, eso me induce la función identidad entre los grupos de homología por funtorialidad, y entonces quiere decir que pues la función es simplemente multiplicar por 1, y entonces el grado de la función identidad es igual a 1. Yo creo que eso no requiere mucho, que escriba mucho más que eso, así que podemos pasar a la propiedad 2. La segunda propiedad dice que si f no es suprayectiva, entonces el grado de la función es igual a 0. Quizá esto sí requiera una demostración, ¿verdad? Para comenzar la demostración tomamos un punto que no está en la imagen, y entonces la función f, que se ve así, ahí está f, la podemos factorizar como sigue, ¿verdad? O sea, la podemos factorizar como, digamos, que caiga a la función a Sn menos x0, y luego Sn menos x0 lo podemos incluir aquí, ¿verdad? Y ahora podemos tomar grupos de homología de este triangulito que, pues por supuesto, es conmutativo. Ahí está, ¿verdad? Y ahora lo que va a suceder es que Sn-x0 es homeomorfo a los reales. Y de hecho es contraíble, ¿no? O sea, es facilito ver que es contraíble. Y entonces lo que obtenemos es que estos grupos de homología son 0. Y entonces, como este diagrama es conmutativo, entonces en automático lo que obtenemos es que f es la función constante 0. Y como es la función constante 0, eso quiere decir que la función es multiplicar por 0. Y entonces eso nos implica que el grado de la función es 0. Y ahí está la demostración. Una vez demostrada la propiedad 2, podemos pasar a la propiedad 3. La tercera propiedad dice que si f es homotópica g, entonces los grados son iguales. Bueno, creo que no hay mucho que demostrar aquí, porque si f es homotópica con g, entonces las funciones inducidas en grupos de homología son iguales. Y listo, con eso quiere decir, con eso demostramos que el grado, pues los grados son iguales. Y una cosa curiosa es que el converso de este teorema también es cierto, pero no es trivial. Así que ese lo dejamos pendiente para después. Siguiente propiedad. Y es que el grado de la composición es igual al producto de los grados. Y eso también es muy fácil de ver, ¿verdad? Porque lo que sucede es que fg, el inducido por la composición, es la composición de los inducidos. Y eso en automático lo que me dice justamente es que, bueno, el grado de si el grado de esta función, digamos, este es multiplicar por algo, pues ese algo va a ser esto de aquí. Y luego, pues, lo que va a suceder es que la composición, pues, va a ser multiplicar primero por algo aquí y luego por algo aquí. Y entonces eso es justamente esto. Así que esto me demuestra, nada más es una cuestión de ser observadores, que en efecto se cumple esta igualdad. Y listo. Entonces ya vamos a dejar esa propiedad ahí y vamos a continuar con la siguiente.
La siguiente propiedad nos dice que si f es una reflexión que intercambia dos hemisferios, entonces el grado de f es igual a -1. Eso más o menos en dibujo se ve como sigue, ¿verdad? Digamos que tenemos aquí la esfera y tenemos una subesfera como esta que está aquí en el ecuador. Y la función entonces de la que estamos hablando es simplemente reflejar a través de esto, ¿verdad? Más concretamente, pues es que si tenemos un punto aquí, pues lo mandamos así para arriba exactamente pasando por la esfera esta, aquí. Entonces esa es una reflexión y lo que decimos es que el grado es igual a -1. Y para esto, recordemos que en el video donde calculamos un generador para la homología de la esfera, esencialmente en ese video lo que dijimos es, bueno, vamos a pensar a la esfera no así como redondita, sino vamos a pensar que es la unión de dos simplejos, digamos delta 1n y delta 2n, pegados por su frontera. En este caso la frontera sería este de aquí. Y una vez que están así pegados, entonces lo que demostramos es que el enésimo grupo de homología de Sn está generado por delta 1n menos delta 2n. ¿Ya vieron? O sea, es el generado justamente por, si esto queremos, bueno, por la clase de esto, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ahora, si tenemos esta reflexión f, ¿sí? Que va bueno, es más bien el inducido, pues lo que estamos diciendo justamente en la descripción de la función es que esto va a intercambiar los dos hemisferios. Entonces, esto quiere decir que delta 1n menos delta 2n va a dar pues intercambiamos estos dos. Y una vez que los intercambiamos, pues lo que nos queda es delta 2n menos delta 1n. Entonces uno lo que puede ver es justamente que la función inducida lo que está haciendo es multiplicar por -1 el generador. Y por lo tanto nos dice que el grado de la función es igual a -1. Entonces, demostrar esta propiedad la verdad es que resultó muy sencillo, pero resultó muy sencillo después de saber cuál es un generador de la homología de la esfera, lo cual costó bastante trabajo en su momento. Pasemos a la siguiente propiedad. Y es que la función antipodal, que es menos la identidad, o sea, a cualquier punto lo mando a su antipodal, tiene grado -1 a la n más 1. Quiero recalcar que es súper interesante que a pesar de que esta función se define, digamos, igual, con la misma fórmula, digamos, para cualquier esfera, el grado de esta función depende de la dimensión de la esfera y concretamente depende de la paridad de la dimensión de la esfera. Y esto es cierto porque digamos que tenemos un punto en la esfera, ¿verdad? x1, x2 hasta xn más 1. Entonces la identidad lo podemos factorizar como alguna cantidad de reflexiones, porque pues lo que puedo hacer es mandar primero este punto a menos x1, o sea, multiplico por -1 la primera coordenada solamente, y todas las demás coordenadas las dejo quietas. Entonces, esta es una reflexión como las de la propiedad anterior, porque pues estoy intercambiando dos hemisferios, ¿verdad? Y luego, pues puedo simplemente multiplicar la primera y la segunda coordenada menos x2 y dejar fijas las demás coordenadas y luego puedo continuar así, ¿verdad? O sea, puedo continuar así hasta que finalmente llego a multiplicar por -1 absolutamente todas las coordenadas. Aquí era un más 1 menos xn más 1 y listo. Entonces esto quiere decir que la antipodal, la función antipodal la puedo ver como composición de n más 1 reflexiones y luego por la propiedad anterior, la que me dice que las reflexiones pues tienen grado -1 y por la multiplicatividad, que es esencialmente la propiedad 4 o la propiedad D, lo que tenemos entonces es que pues ya, ahora sí el grado de la antipodal es justamente este de aquí. ¿Ya vieron? Y ahora sí estamos listos para nuestra última propiedad del video. Y lo que nos dice es que si tenemos una función que no tiene puntos fijos, por supuesto f es una función de Sn en Sn, entonces lo que va a suceder es que el grado de la función es -1 a la n más 1. Y si se dan cuenta, pues lo que sucede es que el grado es exactamente el mismo que el del antipodal. Así que tal vez ya se andan sospechando que lo que va a suceder es que si f no tiene puntos fijos, va a ser homotópico a la función antipodal y por eso es que van a tener el mismo grado. Y no es que quiera ser malvado, pero yo creo que podría ser muy divertido que demostraran que en efecto la función, si una función no tiene puntos fijos, entonces es homotópica la identidad. Les voy a decir más o menos cómo funciona, pero bueno, lo que sucede es que si tengo aquí un punto x y tengo aquí un punto f de x, ¿sí? Y lo que digo es que no tiene puntos fijos, entonces esos puntos son diferentes. Y entonces lo que puedo hacer es tomar este punto de aquí y lo voy deformando justamente, bueno, puedo trazar digamos, un círculo maximal en la esfera y entonces lo que puedo hacer es
ir empujando este punto hasta su antipodal, en la dirección que es comienzo en X y paso por f de X. Entonces podría ser un ejercicio muy divertido que se convenzan de que en efecto esto me da una homotopía entre la función f y la función antipodal. Y listo, con eso terminaría mis propiedades y también con eso termino este video y nos vemos en el próximo.